Abramos nuestras Biblias, ¿dónde? En el libro de Josué. Qué maravilloso es poder abrir la palabra del Señor y hacer un estudio sistemático de la palabra del Señor. Es lo mejor que podemos hacer, entender que Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere hablar a nuestros corazones, pero por sobre todas las cosas quiere que nosotros obedezcamos su palabra, ¿sí? Hemos estado estudiando el libro de Josué, empezamos ya hace un mes a estudiar el libro. Comenzamos presentando a Josué, quién era este hombre, este siervo de Dios, que fue llamado por Dios, no fue llamado por un hombre, no fue puesto al frente por Moisés, sino fue llamado por Dios a dirigir a la nación en una labor maravillosa que era hacer que la nación de Israel entrara a tomar posesión de la tierra prometida. Hablamos de cómo Dios levantó a este hombre y le dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que la palabra de Dios esté en tu boca de día y de noche, medita en ella, enséñala, vívela. Pero también en medio de este maravilloso llamado, Dios levanta a una mujer, ahí en el capítulo 2, y nos presenta la historia de una mujer llamada Rahab, una ramera, a quien Dios llamó también con un propósito, a quien Dios miró desde que la creó para decir: desde aquí, desde esta mujer no judía, una ramera, va a venir la descendencia de aquel que va a ser el Salvador del mundo. Esta mujer que recibe a estos espías, ¿recuerdan? Los cuida, los protege, los envía por el camino, les hace ver qué es lo que los habitantes de Jericó estaban pensando de la nación de Israel y qué es lo que ellos habían escuchado y el temor que había en sus corazones. Con esto, habiendo escuchado esto, Dios prepara a la nación, prepara al líder, prepara a los líderes de las tribus y les dice: es hora de cruzar el río para tomar posesión de la nación. Las aguas del río se abren, se seca el río y la nación puede cruzar. 3 millones de personas cruzando el Jordán para tomar posesión de la tierra. Eso ameritaba que la nación hiciera un gran monumento, ¿recuerdan? Un monumento para recordar las maravillas y las proezas de Dios, y lo instalaron en un lugar llamado Gilgal. Y allí es donde Dios empieza a tratar directamente con la nación. Ahora es hora de que nos pongamos a cuenta. Han estado 40 años vagando en el desierto. 40 años lejos de la obediencia a Dios. Es hora de volver a establecer las ceremonias que Dios había puesto para la nación de Israel. El primer ritual lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? La circuncisión, la marca del pacto que Dios hizo con Abraham. Ustedes son posesión mía, dijo Dios. Para ustedes hay una tierra. Para ustedes serán una gran nación y van a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero eso va a ser una marca de este pacto. Estableció Dios una relación personal con la nación de Israel. Recuerden, no solo una marca externa, sino una marca aquí en el corazón. La circuncisión real, la del corazón, decía el apóstol Pablo. Se establece, después de esta circuncisión, ¿no es cierto?, la Pascua. Se restablece esta ceremonia maravillosa que marcaba la redención de la nación de Israel. Cómo Dios es quien sacó con brazo fuerte a la nación de Israel de Egipto. Y a través de esta celebración, la Pascua, ellos pueden contemplar una vez más las maravillas de Dios. Porque ese mismo día en que ellos celebraron la Pascua, el maná cesó.
Y ellos empezaron a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Pero luego Dios tenía que tratar nuevamente con el siervo, porque ¿sabes qué? Se viene la batalla, se viene la guerra. Y es por eso que Dios envía a su capitán, el capitán del ejército de Dios, que aparece ante Josué y le dice: no temas, yo estoy contigo. Y hasta ahí llegamos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Cómo es que Dios preparó? ¿Cómo es que Dios está alentando a la nación? Porque ahora en este momento, a partir de este momento, empiezan las batallas. Empiezan a tomar la nación. Y es el momento en que ellos tienen que desenvainar la espada para luchar por la tierra. En este instante comienza la conquista de la tierra. Después que Dios preparó a la nación espiritualmente, es que los enfrenta a un gran desafío. A un gran desafío. La primer ciudad que ellos tienen que enfrentar cruzando el Jordán está allí. Una ciudad inmensa llamada Jericó. Muéstrame el mapita, por favor. La nación de Israel había estado acá en el valle de Moab, ¿recuerdan? Cruzaron el río Jordán, se establecieron aquí en Gilgal. ¿Qué es lo que tienen aquí al frente? Jericó. Esta gran ciudad, una ciudad amurallada, inmensa, que ellos tenían que enfrentar. Pero fíjense que antes de enfrentar esta ciudad, es que Dios le dice algo a Jericó, o Dios quiere mostrarnos algo. Fíjense ahí el versículo 1 del capítulo 6, dice: pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Nadie salía ni entraba. Ahora, recuerden que yo en algún momento les di un dato acerca de Jericó, un dato bien interesante, ¿sí? Hoy día vamos a hacer algunos comentarios arqueológicos, ¿no es cierto? Porque tengo un hijo arqueólogo, pero yo también tomé un curso de arqueología bíblica, así que después les puedo mostrar mi diploma, lo tengo ahí. ¿Sí? Pero hay un dato arqueológico que yo se los dije hace un par de semanas, creo. A ver si ustedes lo recuerdan. ¿Qué pasaba con Jericó? ¿Qué importancia tiene Jericó a nivel arqueológico? ¿Quién lo dijo por acá? Muy bien, Karen, espectacular. ¿También lo dijo? Perdón, no te escuché, hablaste más despacio o no tenías barra que te alentara. ¿Sí? Jericó es la ciudad más antigua descubierta. ¿Sabían ese dato? Los arqueólogos la fechan más o menos en el año 8000 al 7500 antes de Cristo. Una ciudad muy antigua, muy antigua. Entonces eso hacía que Jericó fuera una ciudad grande. Pero ¿saben qué? Ellos están viendo allí, porque no a muchos kilómetros, posiblemente 10 kilómetros, de Gilgal estaba la ciudad de Jericó, 7 kilómetros, podríamos decir. Ellos estaban viendo a la nación de Israel. 3 millones de personas, no es difícil no verlos, ¿no es cierto? No es difícil. Estaban ahí acampados en ese monte allí en Gilgal. Y dijeron: ups, estamos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron la ciudad herméticamente. La Biblia dice que estaba muy bien cerrada. Muy bien cerrada. Porque ellos estaban preparando para el ataque. ¿Qué significa esto? Que ellos, recuerden que Jericó es una ciudad amurallada. Después les voy a mostrar algo bien interesante de la ciudad. Una ciudad amurallada que tenía una puerta de entrada. Esa puerta se abría todas las mañanas
para que las personas entraran y salieran, ¿no es cierto?, y comerciaran, hicieran sus negocios, pero en la noche, ¡pum!, se cerraba la ciudad. Pero esta vez ellos están viendo a 3 millones de personas ahí acampados, ¿y qué hicieron? Sellaron la ciudad. Nadie entra y nadie sale de la ciudad. Eso significa que Jericó está muy bien cerrada. Pero la causa que la muestra aquí el pasaje, ¿no es cierto?, es los hijos de Israel, porque estaban allí. Estaban allí. Y Dios quiere hacer, ¿no es cierto?, y Dios quiere mostrar a Josué qué es lo que Él quiere hacer. Pero antes, fíjense, quiero mostrarle a través de una ilustración que encontré bien interesante cómo es que se veían los muros de Jericó. ¿Sí? Fíjense, les voy a leer algo de un arqueólogo que trabajó en las excavaciones de la ciudad. Él se llama John Gaston y él comenzó o escribió en su libro, ¿no es cierto?, en sus crónicas de la excavación el 2 de marzo de 1930. Él dice así: las principales defensas de Jericó en la Edad de Bronce Superior seguían en el borde superior del promontorio de la ciudad y abarcaban 2 murallas paralelas, la exterior de 2 metros y la interior de 4 metros de espesor. Lo que él está diciendo ahí es esto: está un muro exterior, que aquí está puesto como un muro inferior, ¿no es cierto?, porque es un monte, ¿sí?, es una montaña. El muro exterior o inferior es este tenía un espesor de 2 metros. Pero hay un muro superior o interior que es donde se encontraba, después de este muro se encontraba el palacio de Jericó, donde vivía el rey y la gente noble, ¿cierto? Y este muro era de 4 metros de espesor, ¿sí? De 4 metros de espesor. Y entre estos 2 muros se encontraban las casas de la gente normal, común y silvestre que vivía allí, ¿sí? En este sector, no sé si se alcanza a ver bien, ¿no es cierto?, ahí dibujaron las casas. Probablemente Rahab tenía su casa aquí pegada al muro. No probablemente, la tenía ahí, ¿sí? La tenía ahí pegada en el muro de la ciudad. Este es un dato arqueológico descubierto. Ellos los cavaron y encontraron los 2 muros, ¿sí? Y encontraron cómo funcionaba la ciudad de Jericó. Funcionaba de esta forma. Ahora fíjense, ellos estaban muy seguros, ¿sí? Muy seguros dentro de esos muros. Pero Dios quiere hablar con Josué y habla a Josué, y lo primero que hace es mostrarle: Josué, esta es la estrategia que vamos a seguir. Ahora, bien importante, es bien interesante, ¿no es cierto?, cuál es la estrategia de Dios. Dios se la relata ahí en el capítulo 1, entre los versículos 2 al 6. Fíjense, ¿cuál es la estrategia de Dios? Porque Dios comienza diciéndole a Josué algo bien interesante. Fíjense, dice, versículo 2, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus valientes guerreros. Antes de decirle cuál es la estrategia que van a seguir, Dios le dice a Josué: ganaste la batalla. Fíjense qué maravilloso, ¿no es cierto? Es antes que decirle: mira, vas a hacer esto, esto y esto otro, ya ganaste. Toma, cuélgate la medalla, ya eres el campeón aquí. Dios le dice: ya he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarle a Josué que el que va a vencer en esta batalla no es él. ¿Quién es el que va a vencer? Dios. Y para mostrárselo mejor, mira, la estrategia es bien especial, bien singular.
A ningún general de ningún imperio en el mundo se le ocurrió esto, solo a Dios. ¿Qué vas a hacer? Los sacerdotes van a tomar el arca. Se van a levantar 7 sacerdotes con 7 trompetas, cuernos de carnero. Y el ejército va a estar adelante, van a estar los sacerdotes con las trompetas, el arca y el ejército atrás. Ese era el orden. Muestra la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. ¿Sí? Esa es una representación nomás. De cómo iban a ir los soldados en la retaguardia, en el centro el arca, los sacerdotes con los cuernos y adelante otra parte del ejército. Ahora fíjense qué interesante cómo es esto. ¿Recuerdan dónde estaba el arca cuando ellos cruzaron el río? ¿Dónde estaba? Adelante. Y esta vez el arca va a estar en el centro. ¿Sí? La estrategia de Dios va cambiando, va variando, pero el resultado siempre es el mismo. Siempre es el mismo, victoria. Siempre es el mismo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, toda esta procesión de personas, de hombres, lo que van a hacer es llegar a la ciudad y van a rodear la ciudad. Van a dar una vuelta alrededor de la ciudad. La ciudad no tenía más de 3 kilómetros, o sea, 3 hectáreas, perdón, de dimensión. 3 hectáreas no es mucho. Van a dar vuelta alrededor de la ciudad. Durante 7 días, 6 días van a dar una vuelta. Y van a ir los sacerdotes tocando las trompetas, ¿sí? Los cuernos de carnero. Al 7º día, ¿qué van a hacer? No van a dar una vuelta, sino van a dar 7 vueltas. Y cuando den las 7 vueltas, van a gritar fuerte y los muros van a caer. Maravilloso. ¿Sí? Y yo me imagino a todos rascándose la cabeza diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Sabe por qué? Porque la estrategia de Dios es tan extraña que les está diciendo que tienen que tocar los cuernos de cordero. Ahora, esto no lo entendemos nosotros si no lo estudiamos, si no tenemos el origen judío, ¿no es cierto? Por eso yo tuve que estudiarlo. Porque los judíos tenían 2 trompetas, 2 diferentes tipos de trompetas que utilizaban en diferentes momentos. Según Números 10, y ahí anótelo si usted quiere revisarlo después, ellos tenían 2 trompetas de plata. Y estas trompetas de plata eran tocadas en momentos especiales de la nación. Cuando ellos estaban en el desierto y tenían que levantar el campamento y avanzar, sonaban las trompetas de plata. Cuando Moisés quería dirigirse a la nación de Israel y convocar al pueblo para darle instrucciones, sonaban las trompetas de plata. Cuando venían los enemigos y tenían que prepararse para las batallas, ¿qué trompetas sonaban? Las de plata. Las de plata. Extraño. Porque vamos a salir a la batalla y Dios le está diciendo que tienen que tocar el shofar. ¿La han escuchado esa explicación? ¿No? Hace un tiempo estaba de moda el tema del shofar. ¿Sí? Que significa trompeta simplemente. Es la misma palabra pero en hebreo. El shofar. Trompeta. Pero si ellos tenían que salir a la guerra, tocaban la trompeta de plata. No el cuerno de carnero. ¿Sabes cuándo tocaban el cuerno de carnero? El cuerno de carnero se llamaba Jobel y lo tocaban los años en que ellos celebraban el jubileo. Era una trompeta que se tocaba para celebración, no era para la batalla. Y fíjate qué interesante, porque Dios le está diciendo, vamos a dar una vuelta alrededor de la ciudad porque vamos a celebrar. Pero si vamos a salir a la batalla, están los enemigos ahí. No, vamos a celebrar porque Dios asegura la victoria. Por eso es que comienza diciéndole a Josué, yo he entregado al rey en tus manos.
Yo entregué la ciudad y entregué al rey. Celebremos, ustedes no tienen que hacer ninguna otra cosa que no sea, ¿qué? Celebrar. ¿Y sabe qué? Inmediatamente me vienen a la cabeza las palabras del apóstol Pablo cuando dice, en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Celebrar. Había un coro muy antiguo, no sé si se llama Celebrar a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la victoria no es nuestra, queridos. Las batallas no son nuestras. La estrategia no es nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo Josué. Josué escuchó la estrategia de Dios y ¿sabes qué hizo? Ejecutó lo que Dios le pidió. Y desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 16, Josué comunica esta verdad a la nación y les muestra cuál es la estrategia de Dios. Dios dice que tenemos que hacer esto, el orden de la batalla, cuántas vueltas tenemos que dar. Ojo, tienen que dar las vueltas todos calladitos, mutis, ¿sí? Lo único que se tiene que escuchar cada vez que damos una vuelta alrededor de la ciudad, ¿qué es? El shofar, ¿sí? La trompeta, el cuerno del cordero. Nada más que eso. Pero al séptimo día damos 7 vueltas y cuando yo les diga, griten, todos griten. Ahí sí que tenía que dar un grito de júbilo. ¿Han escuchado eso, no? ¿Sí? El grito de júbilo. Ya, grito de júbilo. Porque vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Ustedes pueden leer el pasaje después, ¿sí? Porque sí, es súper interesante esto. Josué siguió al pie de la letra lo que Dios le pidió. La clave de este capítulo es la obediencia. La obediencia, queridos. Dios le manda a Josué, haz esto, esta es la estrategia. Y aunque te parezca extraño, ¿tú crees que los generales, los militares ahí de Israel no se rascaron la cabeza y dijeron a Josué, pero estamos todos locos? ¿O no te imaginas a los soldados mirando por la muralla y diciendo, ¿qué le pasa a estos judíos? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? Es más, cuando llegó el séptimo día, ¿no es cierto? Ya, yo creo que ya estaban todos arriba de la muralla diciendo, ya volvieron con su show los judíos, ¿sí? Y cuando dieron la vuelta, ya como que todos se dieron vuelta, ya terminaron, vámonos para la casa, se acabó el show. Oye, no, pero me imagino, ¿no es cierto? Yo le dije que era bueno pasarme película, ¿no? La semana pasada. Yo me imagino a uno diciendo, oye, pero paren, están dando otra vuelta. ¿Qué pasó? Se alargó el show hoy día, ¿sí? Y dieron la vuelta, las 7. Pero lo que no esperaban ellos era el actuar de Dios. El actuar de Dios. Dios actúa de una forma extraordinaria. Y esta procesión que estaba dando vueltas alrededor de la ciudad, en la séptima vuelta gritaron. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. Porque no solamente había una estrategia que Dios presentó, una ejecución que Josué llevó adelante, pero también en esto no debemos olvidar que hay una excepción. Hay una excepción que Dios presenta. Y aquí quiero detenerme un poquito más, porque esto es bien interesante. En el versículo 17 del capítulo 6, Josué dice lo siguiente, o el Señor dice lo siguiente, Josué, y la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor, solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán,
porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Fíjate, ¿cuál es la excepción en esto? La ciudad va a ser derrotada, pero la ciudad es declarada anatema. Todo lo que hay en la ciudad, todos los que viven en la ciudad, todo lo que está en la ciudad es anatema, excepto, ¿quién? Rahab. Porque Josué tenía presente una promesa que habían hecho estos dos hombres que había enviado a Jericó, ¿recuerda? ¿Cuál fue la promesa que hicieron ellos? Que iban a proteger a Rahab. Cuando nosotros vengamos y tomemos la ciudad, tú, tu familia y todo lo que esté en tu casa va a ser protegido, no va a ser tocado. Y Josué dijo, no se olviden de la promesa que hicieron. No se olviden de la promesa que hicieron. ¿Sabe qué interesante? Porque aquí detrás de esto hay también parte de una gran enseñanza que Dios quiere mostrar a su pueblo. ¿Sí? Dios es un Dios que cumple las promesas. Lo hemos estado estudiando desde que comenzamos el libro, ¿no es cierto? La fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas. Ustedes prometieron, deben cumplirlo. Deben cumplirlo. Y Dios se encarga de que esto suceda de esta forma. Pero antes de mostrar cómo Dios cumple esta promesa para con esta mujer Rahab, también está la excepción de que, fíjense, estaba la ley natural de los conquistadores de que cada vez que alguien conquistaba un pueblo, lo derrotaba y ¿qué hacía? Tomaba todo lo que ese pueblo o esa nación tenía y se lo llevaban como un botín de guerra, ¿sí? Y es por eso que los imperios crecían. Eso es lo que podemos ver en las páginas de la Biblia. ¿Recuerdan cuando los babilonios llegaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y qué hicieron? Tomaron todos los tesoros que tenían los judíos en el templo y todo lo que había ahí y se los llevaron a Babilonia. Esa era una ley, ¿sí? que regía en la batalla. Pero esta vez Dios les dice, esta es una excepción. Esta ciudad va a ser declarada anatema. ¿Qué significa anatema? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Yo escucho puro... ¿Ya? Ya, maldito. Son declarados malditos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que sean declarados malditos? Ya, estamos hablando porque conocemos la historia, yo sé. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos presunciones y entendemos cosas que realmente la Biblia nos dice. ¿Qué significa que sea maldito? ¿Qué significa que sea anatema? La palabra anatema significa lo dispuesto, lo colocado o lo sometido. ¿Sí? Eso es lo que significa literalmente la palabra anatema. ¿Ya? Harem, la palabra hebrea. Lo dispuesto, lo colocado, lo sometido. Esto tiene una idea conceptual, un significado conceptual que tiene tres aspectos. Primero de ellos es una ofrenda dedicada a una divinidad o un voto. ¿Qué vamos a hacer? Tomar esta ciudad y la vamos a ofrendar a Dios. La otra idea que tiene es que es lo dedicado para la destrucción, o sea que va a ser puesto aparte para ser destruido. Nadie lo puede tocar. Y la tercera acepción que tiene, el tercer significado conceptual, es la idea de lo que les dije, ¿no es cierto? El derecho que tiene el conquistador de tomar las posesiones y llevárselas como un botín de guerra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? La ciudad es declarada anatema. Fíjense que dice el versículo 18. Pero en cuanto a vosotros, hablando Josué al pueblo, a los soldados, dice, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema,
no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. ¿Por qué? Porque fíjense que dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronces y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. ¿Qué dice Dios? La primer ciudad que van a conquistar, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Cuál es el concepto que Dios está recordando a la nación? ¿No? ¿Cuál es este concepto que estaba incluido en la ley de Dios? Las primicias. Lo primero que tú sacas del campo, lo primero que cultivas, lo primero que tienes como fruto, ¿para quién es? Para Dios. Es para Dios. Esta es una ley que está en la ley de Dios. ¿Sí? Es parte de la ley de Dios. Entonces Dios te está diciendo, cumplan la ley. Se circuncidaron, celebraron la Pascua, sigan cumpliendo la ley. La primicia, ¿las primicias de quién son? De Dios. Entonces la primer ciudad que va a ser tomada, ¿para quién es? Para Dios. Ustedes no pueden tomar nada para ustedes. Y ahí está el pecado que después se ocurre, ¿no es cierto?, en el siguiente capítulo. Es que este hombre que peca toma lo que es de Dios, le roba a Dios. No es tanto el énfasis en que tomó el manto, ¿no es cierto?, y la plata y el oro, y sí, ese es el pecado, ¿no es cierto?, en sí, pero el fondo del pecado es que le está robando a Dios, porque todo lo que está ahí en la ciudad es dedicado a Dios. Es dedicado a Dios. Por eso es que Josué les dice solemnemente, guardaos, ojo, ni se te ocurra, ni siquiera lo pienses. Todo esto, lo que son los metales preciosos, las cosas valiosas, van para el templo. ¿Sí? Lo dedicado a Dios. Lo demás hay que quemarlo, destruirlo. Que no quede absolutamente nada. Que no quede absolutamente nada. Y es por eso que Josué hace tanto énfasis. Voy a volver a lo que les leí acerca del diario de este arqueólogo, porque los descubrimientos que hizo él son bien interesantes. Dice, las investigaciones a lo largo del lado occidental, está hablando de la ciudad del muro, muestran constantes rastros de destrucción y conflagración. La pared exterior sufrió más cayendo sus restos por la falda. La muralla interior se preservó solo donde colinda con la ciudadela o torre a una altura de 5.5 metros. Fíjate, ¿qué está diciendo él? Encontraron el muro exterior derrumbado, ¿sí? Cayó y formó casi como un terraplén para permitir el acceso del pueblo. Y el resto del muro, el muro interior, cayó también, excepto una parte que se encontró intacta. ¿Cuál? La casa de Rahab. Fíjate qué interesante, porque Dios cumple su palabra. Y estos arqueólogos pudieron comprobarlo fehacientemente. Otra cosa que sigue escribiendo este hombre, dice, trazas de fuego intenso son fáciles de ver, incluyendo las masas rojizas de ladrillo, las piedras partidas, la madera carbonizada y las cenizas. Las casas a lo largo de la muralla se encontraron quemadas hasta el piso, sus techos caídos sobre la cerámica doméstica. El fuego consumió totalmente el palacio real de la ciudad, en donde se encontraban los almacenes calcinados con todo lo que había en ellos. El fuego calcinó literalmente toda la ciudad,
de tal manera que no pudo haber sido fortuito o provocado ocasionalmente por los invasores, al estilo habitual de aquellas guerras, sino deliberadamente preparado para causar tal destrucción. La capa de cenizas que se encontró en aquella excavación es de más de 1.5 metros. Todo ello es una evidencia notable de la realidad del relato bíblico. ¿Qué está diciendo este hombre? Los rastros y todas las cosas que encontraron en la excavación no marcan que simplemente la ciudad fue quemada porque la invadieron, ¿no es cierto? Y a algunos se les pasó la mano y prendieron fuego a algunas casas. No, fue que totalmente quemada a propósito. Totalmente quemada a propósito. Encontraron, ¿no es cierto? Y esto es un extracto, yo leí un buen artículo que mostraba, ¿no es cierto?, que era increíble la cantidad de ceniza que encontraron en algunas partes de la excavación, que mostraban que la ciudad fue totalmente quemada en cumplimiento a lo que Dios estaba pidiendo. Y cómo fueron encontradas las ruinas de la ciudad, él decía, marcan claramente que ellos pudieron obedecer a Dios. El relato bíblico es exacto, porque si tú puedes leer en tu Biblia, después vas a ver que cuando los muros cayeron, dice que la instrucción fue seguir derecho a la ciudad. ¿Y qué es lo que dice? Finalmente quiero leerle el último párrafo. Dice: si el pueblo pudo pasar hacia adelante en dirección a la ciudad, quiere decir que los restos del muro que impedían tal acción, por lo que el derrumbe, quiere decir que los restos del muro no impedían tal acción. O sea, que él está diciendo que no es que el muro cayó hacia adelante o hacia atrás, y si hubiese caído el muro de esta forma, hubiese tenido un montón de ruinas que hubiese impedido que los soldados entraran finalmente al muro, a la ciudad igual, ¿sí? Él dice lo siguiente: por lo que el derrumbe debió ser más bien un hundimiento de la muralla sobre sus basamientos, dejando tan solo algunos paños en pie entre los que sostenían la casa de Rahab. ¿Qué es lo que pudo ver el arqueólogo cuando excavó parte de esta ciudad? ¿No es cierto? Que si ustedes quieren buscarlo en internet, anoten el nombre del lugar, del sitio arqueológico, que es Tel et Sultan. Tel, T-L-L, es Sultán, ¿sí? Tel significa montículo, cerro, que normalmente es donde están todos los vestigios arqueológicos, ¿sí? Busquen ahí, googleenlo y van a ver las fotos de los restos de la ciudad. Pero fíjense qué interesante, porque él está diciendo que según la excavación que hicieron, ¿no es cierto?, la ciudad, en los muros se hundieron, no es que se derrumbaron. Y eso permitió que estos 4 metros de ancho, ¿cierto?, por no sé cuántos metros de altura, pudieran o permitieran el paso de los soldados. Ellos escucharon la instrucción de Dios, escucharon la estrategia de Dios, ejecutaron la estrategia de Dios, tuvieron en cuenta la excepción, ¿sí?, salvo algún detallito que vamos a ver la próxima semana. Pero también hay un epílogo en toda esta historia, la parte final, que es una maldición, podríamos decir, que Josué pone sobre la ciudad. Y él dice en el versículo 26, entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Esta maldición juramento que hace Josué de no volver a reedificar nunca más la ciudad. ¿Y sabe qué? Esto se cumplió hasta que un hombre llamado Hiel, en el tiempo del rey Acab,
quiso reedificar la ciudad. Y tú puedes leer en Primera de Reyes capítulo 16 que dice lo siguiente: en su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de su hijo menor Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Se cumplió exactamente esta maldición que puso Josué sobre la ciudad. Pero sabes, casi como una muestra de la gracia de Dios, es que nosotros podemos ver que Jericó sí fue reedificada. No exactamente en el mismo lugar donde estaba, la reedificaron en otro lugar, un poquito más cercano, ¿no es cierto?, al costado de donde estaban las ruinas antiguas de la ciudad. ¿Por qué? Porque esto está mostrando la misericordia y la gracia de Dios sobre un pueblo que Dios levantó, volvió a levantar. Y si tú lees ahí en el libro de el primero de Reyes, el segundo de Reyes, vas a ver que fue un lugar muy bendecido, porque tuvo a 2 profetas maravillosos, utilizando esa zona como su centro de acción, Elías y Eliseo. Posiblemente muy cerquita de Jericó, ahí en las orillas del río Jordán, fue que Elías fue llevado con un carro de fuego al cielo. La Biblia dice que de Jericó salieron era el lugar donde vivían los hijos de los profetas. Y ahí salieron los que se burlaban de Eliseo y le decían: ¡hey, pelado! ¿Recuerdan la historia, no? ¿Sí? Una ciudad que fue bendecida, que tuvo el ministerio de estos 2 profetas poderosos de Dios. Pero si tú vas al Nuevo Testamento, vas a seguir viendo lo bendecida que fue Jericó, porque era un lugar donde Jesús pasó muchas veces. Y ahí tienes registrado varios milagros en los evangelios. Un ciego que salió al encuentro de Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerda la historia? Una mujer que tenía flujo de sangre. Y hay varios milagros más registrados que Jesús hizo ahí en Jericó. Dios dio una nueva oportunidad a esta ciudad, tal como nos da miles de oportunidades a cada uno de nosotros. Dios tenía un plan maravilloso para Josué, para su nación, para su pueblo. Les quería mostrar algo importante: la victoria es de Dios. Y la victoria pertenece a los hombres que son obedientes a Dios. Y tú puedes ver cómo el pasaje que estudiamos hoy marca eso profundamente: la obediencia, sin cuestionamientos. ¿Te das cuenta que hablamos acerca de esta estrategia para los hombres como locura? ¡Qué loco! Pero sin duda, queridos, Dios quiere y espera de cada uno de nosotros obediencia. Dios no espera cuestionamientos. Dios no espera ni siquiera que nosotros entendamos su actuar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Y como el pueblo obedeció, vamos a ver en la próxima semana que hubo un hombre que no obedeció y que le costó caro al pueblo. Un detalle que echó por tierra todo lo maravilloso que Dios estaba haciendo en la nación.
aunque ocasionalmente nomás, pues la historia no termina ahí.